Dijimos que íbamos a hablar del partido de Argentina de ayer. Lo que no te dije, te sorprendo, es que vamos a hablar con uno que sabe y sabe demasiado, ¿viste? Como dicen en las películas. Uriel Arce, gran comentarista de nuestros partidos de fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes del Enfoque Provincial. ¿Cómo estás? ¿Todos contentos, Bien, todos imagino, después de lo que ha contentos, sido? todos contentos, Claro. distendidos. La verdad que uno, yo te digo, yo por viejo que voy observando los Ujú, cambios en el fútbol, viste, cómo se corría ujú. antes, cómo se corre ahora y demás. Mi pregunta, vamos por la general primero, ¿no? ¿Cómo viste el partido en líneas generales? La verdad que un gran debut de Argentina, muy auspicioso, con una tremenda actuación de Lionel Messi, que realmente parece estar cada vez más vigente a sus 38, casi 39 años. El próximo 24 de junio estará cumpliendo años el jugador nacido en Rosario, pero un gran partido de Argentina, ¿no? Después de algunas dudas que se habían quedado en la previa, a partir de lesiones que tenían varios de sus jugadores referentes e importantes de este plantel, de las presentaciones preliminares que se habían dado con el seleccionado de Brasil en un empate, al igual que en España, en lo que era la presentación en este campeonato del mundo. Bueno, obviamente había expectativa acerca de lo que podía demostrar Argentina, el flamante campeón del mundo, el defensor del título, y realmente me parece que ha rendido de manera sobrada y ha dejado muy conforme al público futbolero argentino y a nivel mundial también con una gran actuación brillante de Ujú. Messi, autor de los 3 goles que le terminaron dando el triunfo por 3-0 frente a Argelia. Realmente me parece que si alguien esperaba este rendimiento contundente en el debut de Argentina en el Mundial, tal vez creo que ninguno se lo hubiese imaginado, ¿no? Si es Ujú. algo que hemos visto en estas primeras fechas, en estas primeras jornadas del actual Mundial, es que hay precisamente un nivel muy parejos de Sí, seleccionados sí, que hasta hace un totalmente. tiempo atrás eran de segundo o tercer orden y que ahora han logrado igualar con rendimiento futbolístico y físico a las selecciones con mayor tradición, con mayor historia, como Ujú. mencionaba hace un ratito, el empate de España con Cabo Verde, también el Claro. empate de Brasil en el debut y demás. Yo voy Pero a... realmente me parece que Sí. todos han quedado muy conformes. Seguro, yo me voy a permitir una comparación, porque hay un partido que lo vi hace unos Sí. días que me impactó por la gran capacidad defensiva que tiene Australia, por ejemplo. El partido de Australia contra Turquía, no sé si lo viste. Pero Sí, Australia vi el resumen. hizo su Sí, negocio, te lo resumo, vos después, sí. hizo su negocio Australia con contragolpes y después plantó dos líneas de cinco que no se podían pasar, pero ni con un hacha, más o menos. Y los turcos son bastante hábiles en materia de fútbol, creo que han salido terceros en algún mundial. Exacto. Pero el tema es que me parece que la gran diferencia, no voy a descubrir la pólvora, obviamente, es este tema del salto de calidad y la precisión en tiro de media distancia o en Sí, alguna que otra sí. pirueta similar, ¿no? Hay una gran evolución de selecciones, como decíamos, de segundo y tercer orden. Otro partido que se podría mencionar en el mismo sentido de lo que vos estabas mencionando, el de Qatar y Suiza. Qatar, una Ah, selección realmente menor, empatándole a una selección, es cierto, de segundo, de tercer orden europeo, pero bueno, nadie imaginaba que Qatar podría sacar en el debut de este campeonato un empate precisamente. Y así podemos seguir mencionando a diferentes selecciones, incluso a Canadá, que también empató con Bosnia y Herzegovina, mm, el gran triunfo de Estados Unidos frente a Paraguay. Nosotros, al menos yo, y creo que también gran parte del público futbolero de esta parte del continente, sí, esperaba una mejor actuación del equipo de sí, Gustavo Alfaro. totalmente. Bueno, realmente son entre las pequeñas sorpresas que empezamos a encontrar en este mundial, que si bien es cierto que uno puede llegar a presumir ciertos análisis previos acerca de la evolución futbolística de países que no tienen tanta tradición futbolera, en este tipo de competencia, a medida que avanza el campeonato y una vez que se pasa a las instancias decisivas, cuando se juega el mata-mata, las selecciones con mayor tradición futbolera suelen tener un rendimiento diferente al resto de los equipos. Pero por suerte para Argentina, a las preocupaciones físicas, a las Mm, lesiones que se habían presentado, demostró también tener un gran nivel futbolístico, no solo por lo que le aportó Messi en la jornada de anoche, sino también me parece por un equipo que acompañó y estuvo en la mayoría de sus jugadores a la altura de las circunstancias. Un gran claro, partido de Rodrigo de seguro. Paul, una buena presentación de Lisandro Martínez también muy firme. Al Guti Romero es cierto que todavía le falta estar un poco más finito futbolísticamente, pero me parece que también estuvo a la altura de las circunstancias. Habrá que ver qué es lo que sucede con los laterales, donde ahí, obviamente, ya en el Mundial anterior alternó bastante el entrenador Lionel Scaloni. Habrá que ver qué
cuál es el andar del camino en esa posición del campo de juego en el presente campeonato, pero me parece que Argentina realmente, más allá de la ausencia importante de Fideo Di María, tiene un gran plantel que sin lugar a dudas puede llegar a dar pelea, y junto con Francia, como se presumía en la previa al inicio de este campeonato, van a ser los principales candidatos, me da la sensación, por lo que hemos visto hasta ahora, a pelear nuevamente el título. Te voy a hacer otra comparación, pero en este caso de la Ujú. propia selección argentina en el tiempo. Sí. No un tiempo muy pasado, pero Ujú. yo viendo el partido de ayer y viendo algún partido o de eliminatoria o de copas, con esa selección sensacional que avanzaba toda en bloque, tocando a un toque muy rápido, Le habilitando faltó justamente. vértigo, decís Yo vos, lo que digo que ayer la vi un cambio más más pausada. lento. Ahora la Ujú. pregunta es la siguiente. Tal vez en un partido donde se juega por los porotos en serio, se apuesta más a ser pensante y a no correr por correr, y a eso obedece esa lentitud de un cambio que por lo menos vi yo en el partido de ayer. Sí, no tuvo el vértigo que ha tenido en algún otro momento de esta etapa conducida por Scaloni, no tuvo el vértigo, por ejemplo, que se pudo ver en el partido entre Marruecos y Brasil, donde realmente se jugó a una velocidad que generaba hasta miedo, ¿no? De la forma en que corrían los jugadores africanos, los marroquíes. Argentina ya no manejó mucho más la pelota, se ha transformado en este último tiempo en una selección más de tenencia, de posesión, es un equipo con inteligencia, y esto me parece que también es a favor. Tal vez el vértigo se lo suele dar a veces Rodrigo de Paul presionando y mucho en la salida. El partido se presentó de esa manera. Yo no creo que Argentina no esté en condiciones de jugar de igual a igual ante una selección que le plantee un partido con otro rigor físico. Me Ujú. parece que Argelia también no es un equipo que sea tan vertical. Por momentos lo dejó incluso jugar a Argentina y bastante. Fíjate que hubo varios tramos del partido en que cuando la pelota salía desde el fondo, la tenía el Diego Martínez y no iban a presionar, y estaban perdiendo los argelinos, y Claro. no iban a presionarlo, ¿no? Entonces me parece que el partido se presentó de esa manera y lo supo manejar, me parece, de manera inteligente el Ujú. seleccionado albiceleste, y ahí me parece que también hay un punto, ¿no? Para nuestra selección nacional, que es un equipo ya con experiencia, con rodaje, hay una Ujú. buena cohesión grupal y que va a manejar cada uno de los partidos de acuerdo a la manera que se le presenten, pero empezar con el pie derecho, empezar con un triunfo Sí. tan importante, con una buena actuación como la que tuvo Lionel Messi, más allá de esa situación particular que le está tocando vivir en este último tiempo y que llevó incluso a emocionarse durante el Ujú. partido, y que luego él mismo lo expresó en la zona de conferencia de prensa, le da a Argentina, o a los argentinos, una verdadera ilusión y esperanza del equipo pueda repetir una gran campaña en Ujú. este campeonato, en este torneo, que de a poquito me parece que para nosotros en esta latitud empieza a tomar un poco más de temperatura. Y la última, te hago en este caso, vamos a Sí, volver sobre el partido de Estados Unidos y Paraguay por lo siguiente. A mí me sí, parece que es un equipo que mete bastante miedo a Estados Unidos, y más teniendo en sí. cuenta la comparación que estabas haciendo respecto de un Paraguay que venía en crecimiento de la mano de Es de lo Gustavo mejorcito que Alfaro. hemos visto de Estados Pero Unidos lo en de el Estados torneo, me Unidos parece, ¿eh? me pareció impecable, con muchísimo despliegue físico, velocidad y Técnica, unos pases largos que son muy buena técnica. impensados para este fútbol tan moderno. Fue muy Bueno, permisivo Paraguay, fue muy hábil sí. Estados Unidos con sus pases de larga distancia. ¿Cómo lo Me viste? parece que lo sorprendió Estados Unidos con el rendimiento y Paraguay no supo cómo reaccionar. Mm. Y en este fútbol donde si no te recuperas rápido, realmente te podés quedar sin oportunidades, y lo que le pasó finalmente al equipo de Gustavo Alfaro. Un Estados Unidos muy entonado que tomó confianza rápidamente, con un muy buen rendimiento, le ha dado su impronta a Pochettino, que en la previa del Mundial había recibido ciertas críticas, pero que el equipo ha levantado mucho el rendimiento futbolístico en este último tiempo. Y lo que hay que pensar, Martín, me parece, en esta clase de selecciones, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, que también hizo un buen partido Sí. frente a República Checa y de hecho terminó ganando el Mm. seleccionado coreano, muchos o la mayoría de sus jugadores militan en las principales ligas europeas o en ligas de un nivel competitivo importante. A veces el equipo de segundo orden, es cierto, no son principales figuras, pero ya son selecciones que tienen un rodaje internacional que obviamente han hecho que adquieran este nivel futbolístico que a nosotros nos sorprende, pero que también me parece que hay que evaluarlo y tenerlo en cuenta, que es un trabajo silencioso que viene haciendo desde hace mucho tiempo a esta parte. De hecho, Estados Unidos, en muy poco lapso de tiempo, del 94 hasta el presente, en 28 años,
vuelve a organizar un campeonato del mundo y ya con un rendimiento muy diferente. En el campeonato anterior de Qatar ya había tenido una buena participación en Estados Unidos y ahora me parece que al menos va a dar pelea en las primeras instancias del campeonato. Y yo no me olvido, pues soy más viejo que vos, Sí, aquella goleada que nos metieron en el 95, por ahí, en una Copa América, sí, los de Estados Unidos, porque Pasarela metió claro. suplentes, así que no hay que Total, subestimar nunca a Estados Unidos. Mira, la primera sorpresa de Estados Unidos la dio en el Mundial de Brasil en 1950. En Ah, aquella oportunidad, un equipo totalmente amateur, un seleccionado amateur, le ganó a Inglaterra, la cuna del fútbol moderno, 1-0 en tierra brasileña. Era una noticia que hacía retumbar el mundo claro. periodístico a nivel global, al punto tal que desde las agencias de noticias pedían por favor que repitan si el resultado finalmente había sido eso, el 1-0 a Mm, favor de Estados Unidos. Bueno, de aquella participación muy lejana en el tiempo, casi anecdótica, hasta la década del 70, con la inclusión del soccer y de las figuras importantes como Pelé, un poco más acá en el tiempo, con el desarrollo de la MLS. Bueno, hemos encontrado esta selección actual con un entrenador argentino, que esto también me parece que hay que ponderarlo, hay muchos entrenadores argentinos presentes en este campeonato, Bielsa en Uruguay, Alfaro en Paraguay, BKS en Ecuador, Pochettino en Estados Unidos. Bueno, sí. realmente me parece que todo ese bagaje de aprendizaje lo han ido incorporando de muy buena manera y la han transformado en una selección al menos muy competitiva, por lo que hemos visto hasta el momento. Uriel Arce, gran periodista deportivo, gran comentarista deportivo aquí en la casa, en FM Keops. Ha sido un placer dialogar contigo. Exagerados elogios y te agradezco, Martín. Un abrazo grande. Abrazo, era